Reddit sin dormir. Nuestro sótano se inundó cuando yo era niño. Había algo en el agua. La puerta del sótano nunca debía ser tocada. Al menos, eso era lo que mi padre siempre había dicho. Nos dijo que esto era porque vivíamos cerca de un río. Los cimientos de la casa a veces se inundaban y esto se filtraba al sótano, lo que lo hacía peligroso allí abajo. Cuando estaba en su peor momento, nos dijo que los espacios debajo de la casa se llenarían con varios pies de agua y que para mi hermana y para mí, un viaje allí sería fatal. Solía estremecerme al pensar en el agua y la oscuridad allí abajo, mezclándose en un líquido negro, abriéndose paso con los dedos debajo de las tablas del piso. Un intruso silencioso, mojando los cimientos mismos de nuestro hermoso hogar, listo para derribarlo en cualquier momento. Solía tener pesadillas sobre el agua subiendo por el suelo, ahogándome en mi sueño. Mirando hacia atrás, no fue tan extraño que me concentrara en pensamientos perturbados como ese en ese momento. Nuestra madre había muerto de cáncer unos años antes y desde entonces siempre esperaba el peor resultado en cada situación. Por supuesto, mi papá dijo que mientras me mantuviera fuera del sótano, mis temores sobre el agua eran injustificados. Me dijo que no me preocupara, que solucionaría el problema lo suficientemente pronto, aunque eso podría significar que la gente entraría y saldría de la casa por un tiempo. Recuerdo el primer día que vinieron los hombres a arreglar el problema. Yo solo tenía 11 años en ese momento y mi hermana Heather tenía 7. Ambos vimos a 3 hombres vestidos con inusuales trajes de goma amarillos y mugrientos y sus rostros cubiertos con máscaras y gafas protectoras, que se dirigían a la puerta del sótano. Mi papá me había dicho que me esfumara mientras ellos trabajaban. Iba a jugar con Heather en el jardín trasero. Pero no escuché. Me paré detrás de la puerta de la cocina al final de nuestro pasillo y observé a los 3 hombres vestidos con trajes amarillos que abrían la puerta del sótano. Heather se asomó detrás de mí, sus mechones de cabello rojo ocultaban el resto de su rostro. Parecía más asustada de ser atrapada por nuestro papá que de cualquier otra cosa, por no hacer lo que le pidió. Pero eso no era lo que me asustaba. La idea del agua negra allá abajo fue suficiente para hacer eso por sí sola. Solo quería que se fuera para poder dejar de ser consumido por la preocupación. Los hombres cerraron la puerta detrás de ellos. Vimos a mi papá parado en la puerta del sótano. Estaba mirando su reloj. Parecía agitado. Pero lo que se me metió debajo de la piel fue el olor que llegó hasta nosotros al final del pasillo. La puerta del sótano había estado abierta solo unos momentos, pero fue suficiente para que un hedor repugnante y pútrido se escapara y llegara a nuestras narices. Me tapé la boca y la nariz con la mano con disgusto. Pero Heather dejó escapar un fuerte ¡puaf! Papá se dio la vuelta en nuestra dirección. Recuerdo que se veía más pálido que de costumbre, pero no parecía enojado. Caminó hasta el final del pasillo y nos dijo, con voz suave: «Bien, mis pequeños espías, vayan a jugar mientras esto se arregla». Miró el viejo reloj de pulsera de cuero marrón que siempre usaba, como si el tiempo estuviera en su contra. Heather preguntó si los hombres harían desaparecer ese olor horrible. Dijo que lo harían. Pero llevaría tiempo. Tomé a Heather de la mano y después de eso salimos al jardín a jugar al sol, tal como papá me había indicado. Los hombres vinieron a arreglar el sótano más de una vez. Estas visitas continuaron por un tiempo, intermitentemente. Trajeron maquinaria a nuestra casa, largas mangueras de goma para bombear el agua negra desde abajo en la oscuridad. Recuerdo haber visto a 2 de los hombres parados junto a la manguera sin máscaras afuera. Estaban negando con la cabeza y parecía que había algún desacuerdo sobre el mejor curso de acción, pero no me quedé el tiempo suficiente para entenderlo todo. Yo era un niño y había juegos para jugar. Papá luego nos explicó que los hombres tenían que bombear el agua, luego secar el sótano con unas máquinas llamadas humidificadores y luego tratar de arreglar las paredes para que no entrara el agua. Pero a pesar de sus esfuerzos, las inundaciones siguieron ocurriendo. Aunque trató de estar aparentemente tranquilo, papá parecía cada vez más consumido por la situación. Pude ver las manchas oscuras debajo de sus ojos haciéndose más pronunciadas a medida que pasaban los días y la preocupación se filtraba en su postura. No era inusual que tuviera un mal humor,
Comprensiblemente parecía agobiado desde que mi madre había muerto, pero la inundación trajo consigo otro peso frío para agregar a sus cargas. Parecía que estaba desesperado por solucionar el problema. Eventualmente, nos dijeron que los hombres que investigaban el problema tendrían que cavar en el jardín trasero para tratar de poner un drenaje. Papá explicó que esto era para evitar que el agua llegara a los cimientos de la casa en primer lugar. Alrededor de ese tiempo, lo escuché hablando con una de nuestras vecinas, la señora Red, diciéndole que si no podía hacer que el agua desapareciera, tendría que sacarnos a Heather Yami de nuestra casa. Esa casa era el único hogar que había conocido, por lo que la mera mención de que me habían quitado creaba una sensación retorcida de inestabilidad que sé que nunca me sacudí del todo. La señora Red parecía muy preocupada cuando hablaba con mi padre, más de lo que parecía razonable, pero susurraba mientras hablaba con él y no entendí su lado de la conversación. Por la noche, me acostaba en la cama y soñaba con el agua negra debajo de mi habitación, arremolinándose fuera de la vista. A veces me despertaba, un fuerte chapoteo de agua me sacaba de un sueño terrible, y luego no había nada más que silencio. En el sueño, el agua tenía voz. Esto pareció continuar durante semanas, según recuerdo, hasta que una noche me despertó otra cosa. Algo peor. Fui sacudido de mi sueño por el sonido de un grito. Supe de inmediato que era la voz de mi papá. Al principio no estaba seguro de si el grito había sido parte de una pesadilla, como si el agua se filtrara traspasando el umbral de mi mente despierta. Pero este pensamiento fue respondido rápidamente. El grito se repitió unos momentos después, con más pánico y agonía que antes. Después de eso, se detuvo. El dormitorio de papá estaba al lado del nuestro, pero no sonaba como si el grito hubiera venido de allí. Sonaba como si hubiera venido de algún lugar restringido. En algún lugar amortiguado y profundo. Heather se despertó y entró corriendo a mi habitación. Nunca la olvidaré preguntando, ¿qué le ha pasado a papá? Me levanté de la cama, tomé su mano y encendimos todas las luces de la casa que pudimos. Primero la luz de mi dormitorio. Luego el salón. Luego entramos en la habitación de mi padre. Estaba vacío. Las sábanas de la cama estaban retiradas. Mirando la cama vacía con las sábanas revueltas, sentí un dolor en mi pecho. A los 11 años, sabía llamar a la policía cuando había una emergencia. Pero no lo hice de inmediato. Creo que fue porque esperaba encontrarlo en algún otro lugar de la casa. Que papá había estirado la espalda y estaba tirado en el sofá. Eso había sucedido una vez antes. Encendemos el resto de las luces de la casa una por una. Sentí que las luces desterrarían el miedo que crecía dentro de mí, pero solo hacían que la casa se sintiera más vacía de lo que debería estar. Lo que empeoró las cosas fue el olor. Fue malo, especialmente en el pasillo. Recordé ese olor. Sabía que la única forma en que el hedor podría haber estado allí era si alguien hubiera abierto la puerta del sótano, aunque solo fuera por un brevísimo segundo. Me moví por el pasillo hasta esa puerta, la mano de Heather en la mía, sus ojos llenos de aprensión, mirando entre largos mechones de pelo rojo. Nuestros piececitos descalzos haciendo el más mínimo ruido contra la fría alfombra. «Papá». Grité a la puerta, esperando que respondiera. Pero nada volvió a mí. Ni siquiera otro grito. Cualquier cosa hubiera sido más reconfortante que el silencio. Miré hacia la puerta, el miedo creciendo dentro de mí. Sabía lo que había que hacer. Heather tiró de mi mano y me rogó que no bajara. Ella tenía razón, por supuesto. Pero estaba en esa edad en la que constantemente sentía la necesidad de probarme a mí mismo. Habría sido más fácil darse la vuelta y buscar ayuda, pero eso no fue lo que sucedió. Me incliné y tomé la cara de mi hermana entre mis manos, suavemente. Moviendo suavemente sus mechones de cabello rojo, apoyándolos detrás de sus orejas, la miré a los ojos y le dije: «Papá estará bien». Una promesa vacía, pero era todo lo que tenía. Entonces le indiqué que tenía que ir a la casa de la señora Reed al lado y contarle lo que había pasado, que llamaran a la policía y una ambulancia. Que papá no estaba y que se había lastimado en el sótano. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella, su rostro iluminado por una luz incandescente y miedo.
Le di una mentira sobre esperar en el pasillo en caso de que papá volviera a subir las escaleras del sótano, pero observé su reacción cuando pronuncié esas palabras. Ella no me creyó. Y aún así ella hizo lo que le pedí. Heather abrió la puerta principal y salió a la noche. Una ráfaga de aire fresco entró antes de que ella cerrara la puerta, pero no fue suficiente para limpiar el pasillo del olor pútrido del sótano. Sabía que Heather estaría bien. La casa de la señora Reed no estaba lejos, solo unos pocos pasos fuera del jardín y cruzando la puerta de nuestro vecino. La cuidarían y pronto la policía y la ambulancia estarían allí. En los minutos intermedios, era mi deber asegurarme de que mi padre estuviera a salvo. Me tomé en serio ser el hijo mayor. Desde que mamá había muerto, papá me había inculcado que si alguna vez le pasaba algo, yo tendría que ser fuerte y encargarme de las cosas. La idea de perderlo disparó una sensación fría y húmeda en mi columna. Cuando estuve seguro de que Heather se había ido, me di la vuelta y golpeé con la mano la puerta del sótano, gritando, «Papá, estás ahí abajo». Temía volver a escuchar el silencio, pero eso no fue lo que sucedió. A cambio, finalmente escuché algo. Era el sonido del agua goteando en alguna parte, arrastrando los pies entre las paredes y las puertas abiertas del sótano. Resonó levemente como un sueño lejano, haciéndome estremecer. Imaginé a mi papá aferrándose a su vida ahí abajo mientras el agua subía y subía hasta que estaba a solo una pulgada de su boca. Ese pensamiento me empujó hacia adelante. Tuve que salvarlo. Puse mi mano en la manija de la puerta. Al girarlo, la manija hizo clic y lentamente abrí la puerta. El hedor era abrumador. Me hizo sentir enfermo. Un extraño olor a humedad y mugre y algo más que no pude identificar, pero un olor que nunca olvidaré. Mirando hacia el fondo de los escalones del sótano, el lugar estaba en completa oscuridad. Pensé que papá debe haber llevado su antorcha con él. Me estiré a un lado de mí donde una cadena colgaba del techo. Lo rodeé con los dedos y tiré hasta que se encendieron las luces, una solitaria bombilla incandescente amarilla sobre las escaleras y luego el tenue brillo de algunas otras en las habitaciones del sótano, justo debajo, fuera de la vista. Mirando hacia abajo de las escaleras, me sorprendió. Allá abajo no había agua. La base de los escalones brillaba como si estuvieran húmedas, pero pude ver el suelo de piedra debajo de ellos y parecían secos. «Papá», dije de nuevo. Un sonido amortiguado, casi como un gemido, vino de algún lugar más abajo de la casa. La reconocí como la voz de mi papá otra vez. Todavía estaba consciente. La esperanza se apresuró a través de mí. «¿Necesitas ayuda, papá?», recuerdo haber preguntado. Parece una pregunta estúpida ahora mirando hacia atrás, pero recuerdo querer que él apareciera y subiera los escalones sin que yo tuviera que bajar. Pero eso no sucedió. Su voz amortiguó algunas palabras como si su boca no pudiera formar completamente alrededor de ellas, por lo que no pude distinguirlas. En mi mente, lo imaginé boca abajo en el suelo, necesitándome. Busqué todo el coraje que pude encontrar y me moví hacia abajo. Los escalones de piedra del sótano yacían en silencio mientras descendía, el frío helado contra mis pies descalzos. El olor del lugar empeoró cuando llegué al suelo del sótano, provocándome arcadas, y me pregunté qué podría ser un olor a humedad tan terrible. En algún lugar en el fondo de mi mente, recuerdo haber pensado, así es como huelen los muertos. El tenue brillo de otra bombilla más adentro del sótano iluminó algo al lado de los escalones. Brillaba diferente a cualquier otra cosa. Sabía implícitamente que era sangre. La vista me llenó de pensamientos ansiosos. Recuerdo que una vez me corté la cabeza en la escuela cuando me caí en el patio de recreo meses antes. Esta sangre parecía diferente de alguna manera a eso. Más vívido, pero más oscuro. Un pequeño charco se había acumulado en el suelo y luego había un rastro que se dirigía a través de una puerta abierta. Me acerqué al sendero y vi, para mi horror, que junto a él había lo que parecían huellas ensangrentadas. Podía ver la impresión de la suela y el contorno ocasional de los dedos de los pies en el mismo rojo desconcertante en el frío suelo del sótano. Mi mente de 11 años tuvo que procesar todo.
Observé el brillante color rojo oscuro y razoné que papá había bajado al sótano durante la noche, descalzo, y luego había tenido un accidente. «Papá, ¿estás ahí?», dije en voz alta. Lo que escuché desde más allá de la puerta abierta hacia donde conducía el rastro de sangre sonaba como él, pero como si se estuviera ahogando. Tosiendo algo, tratando de hablar. Pero había otro sonido debajo de eso, como si su boca estuviera rota y fuera incapaz de trabajar más, sin importar cuán desesperadamente intentara usarla para formar palabras. Sonaba con un dolor insoportable, y esto me impulsó a la acción. Corrí hacia adelante a través de la puerta, la sangre salpicó debajo de mis pies descalzos. La habitación estaba completamente vacía excepto por lo que parecían ser trapos viejos atados en una esquina, cubriendo algo. El bulto era grande y húmedo, teñido de rojo. Me di cuenta de que esto se debía a que la bombilla más cercana estaba cubierta de sangre. En las paredes había huellas de manos, como si mi papá hubiera tratado de trepar por ellas, tratando desesperadamente de ponerse de pie. O escapar, pensé. Los trapos en la esquina se movieron sutilmente, casi como si lo que sea que estuvieran escondiendo se estremeciera. El hedor que emanaba del bulto era tan fuerte que habría vomitado si no fuera por el miedo que me invadía. Entonces un destello de algo brillante me llamó la atención. Estaba entre la tela ondulante. Solo lo vi por un segundo, pero supe lo que era inmediatamente. Era la esfera del reloj de pulsera de mi padre. Recuerdo haber tratado de decir, papá, pero mi voz temblaba tanto que no podía pronunciar las palabras. No pude evitar temer lo peor, que lo que se movía debajo de esos harapos era todo lo que quedaba de mi padre. Mi mente no podía captar lo que estaba viendo. Y aún así me acerqué, queriendo ayudar a mi padre en todo lo que pudiera. Mientras me acercaba lentamente al bulto, vi unos dedos que sobresalían de la masa de trapos. Parecían amarillentos, pero se movían, retorciéndose y agarrándose de la tela que los rodeaba como si tuvieran un dolor agonizante. Dentro de la masa de material en alguna parte, escuché a papá intentar hablar de nuevo. Pero las palabras seguían siendo un desastre roto. Las lágrimas brotaron de mis ojos. No podía entender lo que le había pasado. Todo en lo que podía pensar era en el dolor que sentía mi papá. Sabía que no podía esperar por una ambulancia, di un paso adelante y estiré mi mano para tocar lo que quedaba de la suya. Pero cuando estaba a centímetros de tocarlo, los dedos salieron de entre los harapos y agarraron mi mano. Se engancharon como anzuelos de pesca, clavando sus grasientas uñas en la piel. Dejé escapar un grito, primero de dolor y luego de incredulidad. La mano no estaba unida a una muñeca o brazo, sino a algo que parecía un hueso cubierto de moho negro. Vi la curva en el medio, como un codo, pero se movía en ambos sentidos como una articulación dislocada. Los trapos se estremecieron y se deslizaron por el suelo hacia mí mientras la mano me mantenía en el lugar. Llegaron a mis pies y se envolvieron alrededor de mis tobillos. Luego vi una boca con dientes ennegrecidos que sobresalían del bulto y algo parecido a una lengua brillante los lamía, exhalando un aliento repugnante, cálido y húmedo. Observé con absoluto horror la boca mientras pronunciaba palabras que no podía entender. La voz de mi padre seguía allí, pero sin sentido. Entonces un pensamiento se extendió por mi cerebro de 11 años como una tormenta eléctrica: esa cosa me va a comer. Se deslizó hacia adelante. Entonces un mar de manos me agarró, pero no de la cosa en el suelo, sino detrás de mí. Escuché voces familiares, las voces de los vecinos, gritando de terror mientras desgarraban con sus manos desnudas los harapos, los huesos y la carne adheridos a mí. Escuché otro par de pasos corriendo. Entonces alguien apuñaló la cosa con un gran cuchillo de cocina. Volví a escuchar el grito. El mismo grito que me había despertado. El grito de mi papá. Mi papá en agonía, emanando de la boca ennegrecida en el centro de los trapos. El sonido del cartílago húmedo y el desgarro de los ligamentos se escuchó cuando los adultos rompieron uno de los huesos de la cosa, y con un tirón todopoderoso, mis vecinos finalmente me arrancaron del montón de trapos mientras nos gritaba con odio. Una ráfaga de pasos me aceleró. Unos brazos cálidos y seguros me llevaron escaleras arriba, los fuertes brazos de la señora Reed, nuestra vecina.
Me abrazó como si fuera su propio hijo, llevándome a gran velocidad fuera de la habitación oscura teñida de rojo y hacia el pasillo de arriba. Giré la cabeza y me acurruqué en sus hombros, luego vi a los otros vecinos, 4 de ellos, cerrando de un portazo la puerta del sótano y luego protegiéndola con muebles. Retrocedieron como si esperaran que la cosa del sótano irrumpiera en cualquier momento. Heather estaba en la habitación de al lado, siendo atendida por el señor Reed. Pero me mantuvieron cerca debido a mi terrible experiencia, fingiendo dormir en esos brazos seguros. Durante 2 horas, me senté en nuestra casa, en la cocina, escuchando a los adultos hablar, sus rostros llenos de expresiones de preocupación y miedo. Secreto, dijeron. Nadie debería saberlo, dijo otro. Ocultar todo el asunto, dijo otro. Mi mente aterrorizada y traumatizada no podía juntar nada de eso. Mientras tanto, la cosa que era todo lo que quedaba de mi padre, gritaba desde abajo en la oscuridad. Un grito hambriento y agonizante que nunca olvidaré. Destrozados por el sonido del agua corriendo en el sótano que, por sus miradas preocupadas entre sí, era claramente audible para todos los presentes. Se estableció un plan, aunque estaba demasiado conmocionado para asimilarlo. Debatieron qué se debería hacer, pero aparentemente finalmente recobraron el sentido. Llamaron a la policía, pero cuando se encendieron las luces intermitentes y los oficiales caminaron debajo de las tablas del piso para ver qué había allí, una nueva inundación había entrado en el sótano desde el río. Cuando el agua fue bombeada por la mañana, no se encontró nada. Sin sangre. Nada de trapos y huesos. Nada en absoluto. Mi papá se había ido. Nunca compartí lo que pasó esa noche con Heather, lo que vi allá abajo en la oscuridad debajo de nuestra casa. No quería asustarla, lastimarla. Ya estaba pasando por suficiente. Había perdido a su madre y ahora a su padre. Éramos huérfanos. No necesitaba saber el resto. El dolor del duelo sería suficiente lucha. Después de una investigación policial, y debido a que nunca se encontró el cuerpo de mi padre, junto con nuestros vecinos que intentaban persuadirme de que mis recuerdos del sótano no eran más que un terror nocturno febril, la conclusión oficial fue que papá debe haberse quedado sin nosotros. Pero lo sabía mejor. No podía haber ninguna situación en la que nos hubiera abandonado. Los vecinos sabían incluso mejor que eso. Sabían exactamente lo que había sucedido. Mucho más que Heather o yo. Resulta que me mantuvieron en la oscuridad durante años. Los vecinos ocultaron la verdad al mundo. Dejaron que Heather y yo siguiéramos con nuestras vidas sin agobiarnos. Todavía no estoy seguro de si lo hicieron para protegernos o para protegerse a sí mismos. Quizás un poco de ambos. Nos mudamos después de la desaparición de papá para vivir con nuestra abuela y, con el tiempo, pudimos vivir una vida bastante feliz. Aunque nunca olvidé lo que pasó. Quedó grabado en mi mente para siempre, junto con el sonido del agua corriendo en mis sueños. A veces sentía como si el agua negra me llamara. En sueños, me lo imaginaba hinchando desde lo más profundo de mi cama y corriendo sobre mi cuerpo, disolviéndome hasta la nada. No fue hasta hace poco, 17 años después del evento, que se dio una respuesta, por desconcertante que fuera, a todos los horrores que se arremolinaban en mi cabeza desde esa noche. Unas personas que pescaban con imán en el río cerca de nuestra antigua casa encontraron un reloj. Tenía un grabado con las iniciales de mi papá. Este descubrimiento me llamó la atención cuando la policía me devolvió el reloj. Bastaba echarle un vistazo para confirmar, sin lugar a dudas, que era suyo, el mismo reloj que había visto en ese revoltijo de huesos y andrajos en el sótano. Estaba confundido por cómo podría haber llegado al río desde el sótano si es que mis recuerdos eran precisos. Y el reloj guardaba otro secreto. Uno que me instaba a confrontar a los vecinos que habían estado allí la noche en que el agua del sótano se llevó a mi papá. Durante todos esos años, había pensado que los vecinos querían ocultar lo que sucedió porque era demasiado extraño para creerlo. Pero otra posibilidad se me venía dando a conocer meses después del descubrimiento del reloj, que querían ocultar lo sucedido por algo mucho más oscuro. Algo que temían. Los llamé para que se reunieran, pero ninguno de ellos vino, excepto la ahora canosa señora Reed.
Ella accedió a regañadientes, reuniéndose alrededor de mi mesa de comedor en mi hogar actual. Puse el reloj de mi papá frente a ella, pidiéndole que me dijera la verdad. Lo exigí. Me lo merecía. ¿Qué le había pasado? ¿Qué lo había convertido en esa colección de harapos y huesos? ¿Por qué nunca fue encontrado? Ojalá nunca me hubiera hecho esas preguntas. Algunas respuestas nunca se pueden olvidar. Te diré lo que me dijo la señora Reed. Dijo que la vida de papá había estado sumida en la tragedia. Nuestra propia madre había muerto de cáncer cuando Heather era muy joven, eso lo sabía, todavía recordaba el dolor abrumador de su pérdida, pero lo que no sabía era que papá había estado casado con otra persona antes de eso. Incluso habían vivido en esa misma casa antes de que conociera a mi madre. La esposa anterior de papá había dado a luz a una niña. Su nombre era Orla. Orla nació con graves dificultades de aprendizaje y papá siempre parecía tener problemas con esta realidad. Se distanció de ella. Resulta que un día, cuando todavía era una adolescente en ese momento, Orla logró salir del jardín, atravesar un bosque y luego bajar al río. Se suponía que papá la vigilaría. Varios testigos la vieron ahí abajo. Paseadores de perros, gente paseando. No sabían que, a pesar de tener 15 años, tenía la capacidad mental de una niña de 3 años. Y por eso nunca se acercaron a ella mientras estaba sentada en una gran roca junto a la orilla del río, con los pies colgando en el agua, sonriendo felizmente mientras el río salpicaba sus tobillos. Luego siguió la peor clase de tragedia. Ella desapareció. El cuerpo de Orla nunca fue encontrado, a pesar de una extensa búsqueda en el río. Se asumió que se había ahogado y luego su cuerpo había sido arrastrado a millas de distancia, tal vez incluso mar adentro. La señora Reed dijo que papá se lamentó terriblemente y luego comenzó a actuar de manera extraña. Empezó a decirles a los vecinos que Orla lo llamaba desde el río. Pasaba horas allí abajo sentado en la misma roca donde ella había sido vista por última vez, a pesar de que su esposa le rogaba que no lo hiciera. Aunque sufría con la misma amargura, quería que siguieran adelante con sus vidas. Esto era algo que papá se negaba a hacer. Los vecinos lo verían allá abajo a la orilla del agua. Le hablaría a su reflejo como si estuviera hablando con la propia Orla. Eventualmente, tuvo un colapso total y tuvo que ser internado. Su esposa ya no pudo más y lo dejó. La señora Reed siguió siendo amiga cercana de él durante ese tiempo. Dijo que papá tardó un par de años en recuperarse. Y entonces algo transformó su vida, conoció a nuestra madre en un grupo de apoyo para padres en duelo. Sí, me sorprendió saber que nuestra madre también había perdido un hijo. Un niño llamado Sam, asesinado por una enfermedad terminal no muy diferente a la que nos la arrebató años después. Papá y mamá se unieron, y se ayudaron el uno al otro a superar su dolor, finalmente tuvieron más hijos, yo y luego Heather 4 años después. Durante un tiempo, fueron felices. Tal vez nos habrían contado eventualmente lo que había sucedido en su pasado cuando tuviéramos la edad suficiente. Que una vez, hace mucho tiempo, tuvimos una hermana llamada Orla y un hermano llamado Sam. Antes de que nuestra madre muriera de cáncer, papá le prometió frente a la señora Reed que nunca volvería al río una vez que ella se fuera. Le preocupaba que tuviera otro episodio y no pudiera cuidarnos. Hizo esa promesa y, que yo sepa, nunca volvió a poner un pie cerca de ese río. Desafortunadamente, la señora Reed reveló que en los meses previos a su desaparición, los problemas de salud mental de papá parecían estar regresando. Habló con ella sobre lo que estaba pasando con nuestra casa. Estaba obsesionado con un miedo singular, manifestado en sueños que lo perseguían. Un temor de que si no volvía al río a ver a su hija, entonces el río lo buscaría. Entonces papá empezó a quejarse del hedor a humedad que salía del sótano. Pero ninguno de los vecinos lo olió cuando visitó y no tuvieron ningún problema con las inundaciones en sus propios sótanos. Nadie más vio el agua y cuando lo pensé, tampoco la había visto nunca. A pesar de esto, papá llamó a los contratistas una y otra vez para arreglar las constantes inundaciones allí. Tomaron su dinero, incluso instalaron un elaborado equipo de bombeo para mantenerlo feliz, pero nunca encontraron una sola gota de agua allí.
El sótano estaba completamente seco. De hecho, la única vez que se inundó fue la noche en que fui atacado por la cosa irregular debajo de las tablas del piso. La noche en que desapareció cualquier rastro de mi padre. La señora Reed terminó la conversación diciendo las cosas más extrañas. No importa cuánto la presioné, ella no quiso explicarlo más. Parafraseando, ella dijo, tu padre era un buen hombre. Pero el agua de ese río está contaminada. Fluye extrañamente, siempre lo ha hecho. Un río es tan limpio como su fuente, y los lugareños han dicho durante años que proviene de un mal lugar. Yo mismo me mantengo alejado de eso, algunos de los otros vecinos también lo hacen. Puedes pensar que es una superstición, pero te diré que el agua cambió a tu padre esa noche en el sótano, pero no te equivoques, no fue la primera vez que lo corrompió para que fuera o incluso hiciera algo realmente malo. No puedo soportar la idea de lo que eso podría significar.